Qué alegría tenerlos nuevamente aquí en nuestro curso Sexualidad y Familia en el Diplomado de Terapia Familiar de nuestra Facultad de Teología en nuestra Universidad Peruana Unión. Hoy día vamos a continuar trabajando sobre aquellas teorías que justifican, explican, de alguna forma describen el desarrollo sexual. La clase anterior hemos conversado sobre aquella teoría freudiana o dinámica sustentada por Sigmund Freud. En ella hemos observado cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual. Si ustedes recuerdan, en nuestra clase anterior hablamos de la etapa oral, de la etapa anal, de la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Todas ellas tipificadas de manera muy diferenciada de una edad a otra en el desarrollo humano y además caracterizadas por conductas, reacciones, y en nuestra tutoría del video que hemos puesto en el aula virtual del diplomado, hemos explicado en amplitud, hemos logrado resolver muchas preguntas en relación a esta teoría. Hoy día vamos a hablar un poquito de la teoría del aprendizaje. Cómo es que la sexualidad, el comportamiento sexual tiene un formato, un patrón de referencia y se va tomando por modelaje. Esto es muy importante para todos nuestros estudiantes, nuestros amigos que llevan el diplomado con la Facultad de Teología, puesto que ellos se vuelven agentes saludables en educación sexual. Ellos se vuelven promotores de la educación sexual y sobre todo difusores de que la buena información seria y de calidad cumple una labor preventiva relevante en la vida de todo ser humano. El comportamiento se aprende. Toda conducta es objeto de aprendizaje, sea por imitación, por ensayo o por error. El comportamiento sexual, pese a su nombre, es también complejo, es también objeto de aprendizaje. E implica tanto el aprendizaje de las motivaciones. ¿Por qué un niño, un ser humano, se siente despierto, motivado a aprender sobre un buen desempeño sexual, primero en función a su sexualidad? Repasando un poquito, la sexualidad está definida desde el patrón conductual cultural del género. Las niñas, desde cómo se visten, cómo se arreglan, cómo se comportan, cómo hablan. Los varones, desde cómo se cortan el cabello, qué ropa usan o dejan de usar. Esos son los patrones que van afirmando su sexualidad. Las motivaciones que animen a un ser humano en el género que posea, el que Dios le haya dado, y de eso hablamos un poquito en la tutoría, que en cuanto al tercer género, la homosexualidad. En su momento hemos conversado durante la clase, hemos respondido las preguntas. Dios creó, vale cerrar esta idea, al ser humano en el mundo en dos géneros, femenino y masculino, aun cuando hay muchas teorías del origen de la homosexualidad. Esas motivaciones van a ir siendo moldeadas por el aprendizaje que los sostiene. ¿Qué anima a un niño a sentirse más varoncito? ¿Qué anima a una niña a sentirse más mujercita? Si el contexto cultural no alienta la afirmación por motivación de la sexualidad, entonces se van a notar algunos cambios. Si algún niño por ahí, de pronto en el seno del hogar de una pareja de padres, que tuvieron 5 niñas como hijas, privilegio del Señor, y quieren un sexto nene, un sexto hijo, un sexto embarazo, con el deseo de que sea un varón. Y no nace un varón, nace una niña otra vez. Suele decirle a la niña nacida que quisimos que fueras hombre, nos hubiese gustado que fueras varón, qué lindo hubiese sido que seas hombrecito. Y esos comentarios menos lanzados a una suerte de gracia, de ironía, de pronto hasta en medio de descarga emocional de los padres o del contexto sociofamiliar que rodea a este nuevo ser, surte un impacto fuerte en la vida de este niño, de esta niñita. Y la niñita empieza a concebirse como que no es valioso, no vale, no es motivador, no es alentador ser nena, porque hubiese sido hermoso ser varón. Todo el mundo quería que fuera varón, ¿y por qué no fui varón? Y asume por motivaciones personales, a razón del estímulo social, familiar, que por cierto no ha lugar, pero presente, una conducta orientada hacia el rol masculino. Una personalidad fuerte, una personalidad en sus juegos bastante brusca, tosca, una femineidad bastante limitada, de pronto casi inexpresiva, no conocida por ella, aun cuando está rodeada de niñas, porque era una niña número 6 en la historia familiar.
Y observamos que esas son las motivaciones que influyen. El medio social pautea y enrumba la vida de los niños. Contrariamente, si es una niña que fue muy esperada, fruto de un hogar en el que habían 4 hijos hombres, y los padres se encargaron un niño más, tenían las condiciones económicas, paternales, afectivas tan altas, que lograron tener 5 hijitos, y ese 5.º hijito nace como ellos querían, una nenita después de 4 varones. Y esa niña es afirmada, qué bueno fue el Señor con nosotros porque te hizo nacer mujercita, queríamos que seas nenita, estamos tan felices, todos estamos muy contentos. Y esa motivación que viene del exterior hacia un niño que todavía no tiene facultades de sostener una conducta intrínseca, se mueve mucho por lo extrínseco, propio de su inmadurez, es que toma la forma de afirmar su femineidad, sus rasgos de sexualidad de mujer. Ese es un tenor de motivación, de dónde viene, cómo surge, y el contexto social pues juega un papel muy importante. Sin embargo, los sentimientos, las conductas de seducción y los roles masculinos y femeninos tienen también una relevancia importante. ¿Cómo te sientes tú en función a tu sexualidad? ¿Te has preguntado alguna vez si te gusta ser mujer? ¿Te has preguntado alguna vez si te gusta ser varón? A ver, ensayemos un poquito. En 30 segundos medita, Dios me hizo varón. Nunca lo pensé. ¿Estoy contento con ser varón? ¿Por qué estoy contento? Y esperamos que muchos de ustedes digan, sí, estoy muy feliz, me siento contento. Pero ahora sistematicemos ese sentir y digamos, estoy feliz, me siento pleno, me siento realizada, porque al ser mujer soy esto, soy capaz de hacer esto, puedo lograr esto, he vivido esto, me siento realizado y muy satisfecho con ser hombre porque he logrado alcanzar esto, puedo decir estas cosas, puedo hacer estas cosas que otros no puedo lograr estas otras y tampoco me gustaría lograrlas porque no me siento. Y vamos afirmando un poquito nuestra sexualidad. ¿Qué sentimientos tenemos hacia nuestro género? Eso se valora desde niños. Desde niños, recuerdo con mucha gracia y mucha alegría cómo es que en un momento teníamos a unas niñas que estaban muy felices de ser mujercitas desde pequeñas, y un día una vecina sale gestando, la ve en su proceso de gestación, logra dar a luz, y cuando nace el bebito, ellas vienen todas tristes y dicen, ¡oh, nació el bebé! ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Preguntaron ahí las demás personas que las rodeaban. Fue varón, qué pena, decían ellas. En el otro embarazo seguro nacerá mujer. Y todos nos lanzamos a reír en la conversación porque más allá de tipificar, nada que ver con quién es mejor, quién es peor, por ahí no está la afirmación de la sexualidad, es lo contentas que se sentían ellas con su género y el querer que otros también sean felices con el mismo género que ellas lograban. Eso, hermanos, es una barrera protectora contra cualquier tipo de desviación en relación al género que se pueda dar en el futuro. Los varoncitos deben sentirse felices de ser hombrecitos. Las niñas deben sentirse muy contentas de ser mujeres y eso afirma su sexualidad y en un futuro, en el marco sagrado del matrimonio, pues permite un despliegue sexual óptimo, saludable, encantador en el marco de la relación conyugal. Las conductas de seducción y los roles masculinos y femeninos, como el aprendizaje del comportamiento sexual, es en un sentido estricto dar y recibir placer sexual. Vamos descendiendo de la sexualidad al punto de conversación que nos convoca. Otra teoría más que tenemos en relación a este desarrollo saludable es la teoría del apego. El niño o la niña, tras su nacimiento, comienza a establecer una relación con la madre o la persona que hace de tal rol. Si tiene una nana, una abuelita, una tía, una hermana mayor, cualquier tipo de figura materna que haya reemplazado tristemente a la mamá, y tengo que ser enfática porque el mejor modelo que debe acompañar a los pequeños en sus primeros años es el de la madre y el del padre. El ideal, por razones X, esa situación no se da, entiéndase ajenos a la voluntad de los padres, pero sea quien ocupe ese rol de acompañante en su desarrollo integral, tiene que establecer una relación muy profunda con el niño. Y esta relación cada vez se va haciendo más estrecha, porque los vínculos de afecto solo se logran en la convivencia.
El que un niño tenga un gen, tenga el ADN de los padres, es el primer paso. De la misma forma ocurre con los esposos, ¿no? El que hayan firmado un contrato matrimonial en el matrimonio civil, el que hayan pasado por la experiencia de una boda religiosa en el marco de una ceremonia, es el inicio. Pero solamente es la convivencia y nada más que ella, en las buenas, en las malas, en los miedos, alegrías, tristezas, temores, frustración, ansiedades, es solamente la convivencia la que permite formar vínculos. Entonces, cuando un padre le relega, le da, le otorga, le regala esa oportunidad de vínculos con su hijo a una segunda, tercera persona, tiene que reconocer y aceptar que la relación se va haciendo cada vez más estrecha con esa persona. Recuerdo otra vez de manera anecdótica en una situación X en la que estuvimos presenciando también, una niña cayó al piso, se hizo una herida y frente a esta niña estaban su nana y su madre. ¿Y a quién creen que fue la niña? Corriendo en su dolor, a la nana. Y la mamá se quedó impactada mirando la situación, esperando que la hija viniera a ella, pero no lo hizo, porque la niña en su dolor, en su impotencia, en su vulnerabilidad, encontró a quien le daría el soporte. Y para ella, en su diario, era su nana. Entonces corrió a la nana. Y después la pequeña se dio cuenta que la mamá estaba al lado. Y dejó a la nana y se fue a la mamá. Pero ya el activo inconsciente estaba evidentemente claro para todos. Era la persona que más pasaba tiempo con la niña, la persona que lo cuidaba. Miren, esta relación viene establecida no solo por satisfacción, entre el vínculo del cuidador y el pequeño, que produce la alimentación, sino por una necesidad de contacto corporal con la persona que está al cuidado del niño o del bebé. El contacto físico, ayer en la última tutoría conversábamos mucho sobre este tema con nuestros estudiantes del diplomado, en qué medida el contacto físico es relevante en la educación sexual. ¿Qué tipo de caricias tiene que tener un padre con su hijo, con su hija? No es suficiente que los niños sepan que se los quieren, que los niños se sientan atendidos a nivel de su sustento alimenticio, el abrigo, el tener un hogar constituido, un lugar físico donde descansar, donde sentirse protegidos, tener los juguetes para el tema de la psicomotricidad, el tema social, tener de pronto el dinero por si se enferman. Eso no es suficiente, eso es parte del soporte básico, primario, primigenio, algo súper elemental, no sé qué palabras usar para que ustedes puedan sensibilizarse con esta condición humana de dar solamente lo que es elemental, incipiente, lo más primario. Y muchos de los padres nos conformamos solamente con dar eso. Y para otra gran población en el mundo, bien es cierto también, siquiera dar eso es muy difícil. Sin embargo, hay hogares donde no se logra tener esto en calidad y cantidad, pero sí hay mucho soporte emocional, mucho soporte afectivo, mucho soporte de acompañamiento en el desarrollo de la vida, a lo largo del crecimiento del ser humano. Los niños necesitan mucho más que asistencialismo, mucho más. Si queremos seres humanos integrales, íntegros, completos, mentalmente sanos, felices y orientados con una vida que se rinda al Señor, porque sus vacíos emocionales están totalmente llenos, están totalmente suplidos en gran manera. Se ha demostrado que la carencia de contacto corporal puede producir consecuencias negativas en el área cognitiva, en el área social y por supuesto en la sexualidad del individuo. Ustedes se imaginan un niño que creció en un ambiente donde las expresiones de afecto entre los padres eran mínimas, eran poco contundentes, no eran constantes y no eran de calidad. Entonces los niños, como ya vimos al inicio de esta clase hoy, aprenden las conductas de su sexualidad y las conductas sexuales propiamente dichas en función al modelaje, según una de las teorías que hemos aprendido, hemos estudiado y discutido aquí. Los niños, cuando no tienen un formato, un patrón en donde se vea a los padres desbordarse en cariño, en caricias, no en el plano erótico, sino de la afirmación de su sexualidad y afecto, en esa dimensión.
Hemos conversado también en la tutoría que la dimensión erótica es propia y reservada para el lecho conyugal con las medidas de seguridad del caso, para evitar despertares precoces en los niños, púberes, adolescentes pequeños, innecesarios aún por su inmadurez. Entonces, esas expresiones saludables, afectivas, afectuosas, cordiales, amables, enriquecedoras, en calidad y cantidad, serán una buena plataforma para que el niño, el hijo, la hija que observa, que mira y aprende por modelaje, se sienta en un soporte seguro y lo vea como algo aprobatorio, algo pertinente, algo óptimo, algo positivo. Ustedes se imaginan, volvemos a la ilustración, un hogar en donde los niños jamás ven a sus padres tomarse de la mano. Jamás ven a sus padres darse un beso en los labios delante de los niños. Jamás ven a sus padres abrazarse, un abrazo largo, sentido, íntimo, un abrazo profundo, que los niños perciban que esos dos seres humanos se aman y con un amor distinto al que le expresan cuando el padre o la madre se inclinan al hijo y le agarran el rostro y lo abrazan y le toman la cabeza y le dicen cuánto te amo, hijo. Perciben una diferencia de amores, ambos intensos, honestos, abundantes, pero diferentes. Entonces, si un niño vive creciendo en un ambiente de sexualidad saludable, está muy bien orientado para cuando le llegue el momento tener un buen rol de su sexualidad en la interacción con otro género. Además de llegado el momento de la intimidad en el marco sagrado del matrimonio, tener un desempeño pleno, un desempeño óptimo y un desempeño fructífero a nivel de sexualidad. Una vez en un determinado lugar se casaron dos personas, una de ellas crecida en un ambiente socioafectivo, generoso, bastante espontáneo, y la otra persona, parte de esta pareja, creció en un hogar bastante reservado de conductas sexuales. Nunca vio a sus padres darse una expresión de afecto, siempre en un contexto distanciado, afectuoso como cordial, mas no amoroso, y ese fue su patrón de conducta normal durante toda su vida mientras fue soltero. Cuando estas dos personas se llegan a enamorar, se enamoran por compensación. Y ahí donde debo hacer otro paréntesis, ¿no? Cuando uno está enrumbado hacia una relación matrimonial, cuanto más puntos en común se presentan, hay una proyección positiva para esta pareja. Porque recuerden que el matrimonio no es una suerte de estado temporal, pasajero, todo lo contrario, es una condición de vida a largo plazo. Y los primeros exabruptos, las primeras disonancias, van a ir apareciendo a corto plazo. Se van agudizando a mediano plazo y si no se aprenden a convivir con ellas, tolerarlas, nos van a llevar al fracaso a largo plazo. Entonces, esa conducta que se va mostrando a veces nos lleva a buscar parejas por compensación. Si yo soy tímido, encuentro que la persona que es el objeto de mi amor es una persona extrovertida, conversadora, en extremo sociable, y me inspira porque digo, oh, qué hermosa esa persona, tiene todo lo que yo no tengo. Oh, qué agradable será su compañía. Me gustaría tener esas habilidades que ella o él tiene. Y comienza a admirarse todo lo que nos falta. Qué intelectual es aquel persona, aquel varón, aquella dama, que por cierto dicen los varones que aquellas mujeres de personalidad fuerte son mujeres que despiertan dos tipos de emociones, o profunda admiración o profundo temor, porque se sienten amenazados frente a sus capacidades. Entonces estas personas por compensación logran decir, wow, qué hermosa, qué hermoso, yo soy tan intelectual, él es tan social, yo soy tan social, tan conversador, tan a veces espontáneo, expresivo, ella se ve tan cuerda, tan sobria, tan serena, tan poco expresiva, y esa relación por compensación hace que haya una atracción inicial.
Pero de pronto encontramos en el camino que esa atracción inicial, ya lo dije en su momento, lo ideal para un matrimonio es tener muchos puntos afines, muchos puntos en común y no encontrar una complementación, porque el matrimonio se mueve en una suerte de tiempos a mediano, corto y largo plazo. En esos tiempos, para 50 años de vida juntos, lo mejor es tener puntos en común. Entonces, esta pareja, él de un hogar muy reservado, ella de un hogar muy extrovertido, muy expresivo, muy alegre, muy sociable, se encuentran. Por compensación se buscan, por compensación se agradan y deciden unir sus vidas. Y como todo desciende por causa natural en la vida, pasaron los años y empezaron los primeros exabruptos. Cuando ya la emoción del despertar sexual se acaba, pasan los meses, pasan los 2, 3 primeros años y ya la novedad se va, deja de ser novedad, es algo totalmente lícito en el marco sagrado del matrimonio y empiezan a darse cuenta que hay cosas que no los hace felices, es más, los resiente. Recuerdo muy bien cuando uno de ellos expresaba, ¿no? A él le gusta andar desnudo por la casa. Le encanta pasearse desnudo, andar en paños menores y yo me siento realmente avergonzado porque la veo así andar y me parece tan poco serio, me parece tan informal, me parece tan de poca calidad que no me gusta verla así, ¿no? Y de pronto era el que él le dijera, pero tú necesitas liberarte un poco más de tus prejuicios. No hay nadie en la casa, estamos solos, ¿cuál es el problema? Qué lindo es verte así. Me gustaría que me digas que que a ti te encanta verme así. Y empezaron los primeros resentimientos a nivel emocional. Una persona intentaba entender a la otra porque la amaba, intentaba explicarle al otro qué es lo que pasaba y solamente con los años y con una suerte de mucho esfuerzo, de mucha empatía, de mucha sumisión, luchando contra esas cosas que no le gustan, no le parecen, no le hayan sentido, buscando consejo, buscando información, leyendo, tratando de digerir muchos puntos de vista que no son los propios, es que el matrimonio a mediano plazo iba madurando, iba madurando, iba madurando. No sin tener que pasar obviamente por los malestares propios de haber buscado una relación por compensación. La Biblia tiene perspectivas bastante claras en relación a por qué el Señor permitió la relación entre hombre y mujer. Las Escrituras indican que el placer sexual es un regalo de Dios. Otorga a las parejas casadas un bienestar, una condición de entrega, un nivel de intimidad total. No existe en otra dimensión un vínculo tan cercano por el mismo contacto corporal como el de una relación sexual. Cuando un varón tiene una relación sexual, su mente se relaciona con el placer físico y el placer que recibe gracias a su cónyuge le genera tanto bienestar, le genera tanta seguridad, le genera tanto dominio, tanto control de la situación, que el resultado es positivo y muy óptimo. Cuando una mujer se entrega en una relación sexual, le está otorgando la vida a esa persona. Le está rindiendo lo más personal de sus pensamientos, lo más íntimo de su existencia. Le está dando toda su esencia. Las perspectivas son distintas cuando llegamos a una relación coital entre los esposos. Él siente un placer por el cual le tiene tanta gratitud a ella y ella siente una entrega plena que le está diciendo: te estoy confiando mi existencia a ti. Son dos perspectivas muy distintas, pero ambos se fusionan, se compactan en este vínculo tan íntimo que Dios lo dio como un regalo para aquellas parejas que decidan comprometerse para toda la vida en el marco del matrimonio. Se enseña que el mismo Dios creó dos géneros, macho y hembra, y ustedes lo pueden revisar en Génesis 1:27 y 31, y que todo cuanto había creado llegó a ser muy bueno a su vista. Debemos recordar aquí, nuestros queridos estudiantes, que antes de que el pecado entrara al jardín del Edén, Dios instituyó dos principios, dos instancias, valga la redundancia: el sábado y el matrimonio. El matrimonio y el sábado.
son las dos instancias que Dios creó antes del pecado. Antes del pecado. Un día reflexionábamos a manera de ironía, de un tema de conversación que ustedes lo pueden meditar allí. ¿Después del pecado aparecieron los hijos o antes del pecado? Y se generó toda una conversación, ¿no? Aparentemente, ellos pecan y después que salen del Edén creen que sus hijos iban a ser uno de ellos el que restauraría y sería el redentor. Y creyeron que Abel, Caín pudo ser el redentor. Y ya ustedes conocen la historia. Pero hay otras interpretaciones, hay otras lecturas, yo los animo a profundizar en este tema. Si los hijos aparecieron antes del pecado, antes de ser expulsados del Edén o después de ser expulsados del Edén. Y sobre eso podríamos conversar de manera muy irónica, muy graciosa, muy informal, sin llevar a cuestionamientos profundos de la existencia de los niños, que son un regalo de Dios y que Elena White dice que son el medio por el cual nuestro carácter llega a ennoblecerse. Si no tendríamos hijos, tendríamos que echar mano de otros recursos. Los niños llegaron a la vida de un hogar para ennoblecer nuestro carácter. Miren, cuando unió Dios en matrimonio a la primera pareja, les dijo que tendrían que llegar a ser una sola carne. Eso lo pueden encontrar en Génesis 2:24. Eso significaba que todo matrimonio podría disfrutar de intimidad sexual y que estaría unida por un fuerte vínculo emocional. El órgano preeminente, el órgano imponente para una relación sexual es el cerebro, tanto en hombres como en mujeres. El cerebro va a comandar las órdenes bioquímicas hormonales a los órganos reproductores para dar paso a la acción coital. Pero un cerebro que no se encuentra dispuesto, no se encuentra habilitado para que saludablemente tenga una relación sexual, no va a permitir todo el procedimiento que viene luego. Nosotros tenemos que entender que la intimidad sexual tiene que ver con el vínculo emocional muy fuerte que se debe dar en la pareja. Si dejamos de lado este vínculo emocional, estamos distorsionando el plan de Dios. Dios dijo que sean una sola carne. Cuando hablamos de una sola carne, no es solamente a nivel corporal, es a través de la representación corporal que ambos llegan a unirse emocionalmente. Sus cerebros llegan a conectarse de tal manera que anhelan estar uno con el otro bajo un compromiso. Si solamente nos quedamos en el nivel instintivo, como por ahí ustedes tal vez muchas veces han escuchado, es que el cuerpo pide, el cuerpo necesita, el cuerpo le da cáncer si no tiene relaciones sexuales y no les importa el componente de compromiso, el componente de estar aprobados con una conducta apropiada ante los ojos de Dios, hemos descendido entonces a un nivel irracional. Los animalitos se mueven por condiciones de instinto, por deseos, se mueven porque yo quiero y yo necesito y no hay más razón que esa. Pero Dios nos dio un cerebro con una inteligencia superior, donde las conductas se dan a través y paralelas a otros determinantes que la acompañan y no se mueven porque me gusta, porque deseo, porque necesito y porque yo quiero. Hay patrones que Dios ha pauteado claramente y el patrón de conducta sexual ante los ojos de Dios y para beneficio de sus criaturas en toda la macrodimensión de la sexualidad fue en el marco sagrado del matrimonio. Muchos matrimonios creen que solamente se puede tener relaciones sexuales para concebir, que la relación de esposo-esposa se creó para tener hijos. Y en algún momento en la Biblia han encontrado, ¿no? Id y multiplicaos, ¿no? Llenad la tierra. Era un mundo vacío, era un planeta vacío. Vamos a encontrar cómo Dios lo creó para deleite de los seres humanos. Y eso lo hemos leído aquí. Lo vamos a encontrar más claramente en Proverbios 5, 18, 19. El activo de la conducta sexual no es solamente la procreación. Tiene un fin procreador, pero también tiene un fin recreativo. La Biblia describe así el placer que el matrimonio concede al esposo. Regocíjate con la esposa de tu juventud, que sus pechos te embriaguen a todo tiempo. Con su amor estés en un éxtasis constantemente.
Revísenlo en Proverbios 5, 18 y 19. Y la relación es de ida y vuelta. No tiene que ver solo con el varón y está orientado hacia el deleite del varón y no de la mujer. Viene de relación ida y vuelta, tanto para ella como para él. La función recreativa de la sexualidad es un regalo de Dios. Es totalmente en pro del amor que le tiene a sus criaturas. Dios también desea que las esposas disfruten de las relaciones sexuales. Pues en 1 Corintios dice, en el capítulo 7, versículo 3, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Esto lo pueden encontrar en la Nueva Traducción Viviente de la Palabra de Dios. Es una de las versiones. Lean 1 Corintios 7, 3. Tanto para el varón como para la mujer, es bueno hacerles recordar que la Biblia lo ampara en el sentido sexual cuando tenemos un vínculo de disfrute mutuos. La procreación tiene su rol, está bien ubicado, fue creado así, pero no es la única razón de ser del acto coital, del acto sexual. Es para que los cónyuges se unan en amor, se acerquen más, se sientan realizados, felices, plenos uno con el otro. El problema surge cuando no hay una intimidad emocional entre los cónyuges. No es primero la relación sexual para lograr una intimidad emocional. En los varones esto es más sencillo, esto es más cercano. El varón, por una constitución química, fisiológica, biológica, tiene una sensación de enganche emocional a través del sexo. En las mujeres es al revés. Tiene que haber un componente emocional en el estado de ánimo que ella tenga, en el nivel de afectividad que reciba, en la condición de aceptación y valoración que viva. Después de eso, cuando está ok, es óptimo, positivo, podemos hablar de un buen desempeño sexual de parte de las mujeres. Entonces Dios nos hizo así para ser considerados con las damas, tener prudencia en el tacto con ellas y para que las mujeres tengan al varón siempre pendiente en función a las necesidades que él expresa y manifiesta. Y ella está acompañándolo en esas necesidades, está ayudándolo, está disfrutando con él este evento que solamente Dios lo dio con fines de unidad, con fines de compromiso, con fines de felicidad para los cónyuges. Dios ha dejado claro que solo las parejas casadas pueden tener relaciones sexuales. La Biblia dice que el matrimonio sea honorable entre todos y el lecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. Eso lo pueden encontrar en Hebreos 13:4. Quiero destacar aquí cómo es que tenemos entre nuestros amigos o tal vez pacientes, ya como egresados de este diplomado en terapia, dándole consejería primaria, consejería de primeros auxilios, algunas personas que aparentemente tienen muchas cosas buenas en su vida. Tienen hijos grandes, ya realizados, cada quien orientado en su vida profesional, tienen recursos económicos lo suficientes para vivir con tranquilidad y paz, tienen un estatus ganado de pronto ante los ojos de los hombres, pero no tienen felicidad, no hay una realización. Y muchos de ellos son conocedores de la palabra de Dios. Y muchos de ellos profesan una religión. O sea, no es el factor Dios que está ausente en su vida. Cuando el hogar anda bien, cuando el vínculo esposo-esposa anda bien, es burbujeante, es desbordante, es a borbotones que se siente la realización por todas las áreas de la familia. Entonces, esa relación esposa-esposa tiene la máxima expresión de comunión, de dependencia, de gratificación, de deleite en el lecho conyugal, en las relaciones sexuales. Encontraremos por qué Dios entonces lo concibe dentro del marco honorable del matrimonio y encontraremos por qué Dios no aprueba a quienes salen del marco del matrimonio en una relación de infidelidad o a quienes se adelantan a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso el Señor no lo aprueba y eso tiene su razón de ser. Genera muchas otras consecuencias en muchas otras dimensiones.
Por tanto, los esposos deben ser fieles el uno al otro y fortalecer su sentido de compromiso. Para disfrutar a plenitud del matrimonio, lo más importante no es satisfacer los deseos propios, sino las del cónyuge, los deseos del cónyuge. Ya lo dice la Biblia, hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35. Y ese recibir tiene que ser muy inteligente, muy procesado, con personas informadas como ustedes logran ser a través de este diplomado en terapia familiar, porque la educación sexual, la conducta sexual se aprende. Y el saber dar, el saber recibir tiene sus connotaciones para que sea óptima. El sexo y el género son términos diferentes. En cuanto a las diferencias biológicas entre mujeres y varones, a nivel del sexo, las mujeres pueden gestar, pueden dar a luz, pueden dar de lactar, desarrollan las mamas y tienen un aparato reproductor interno. A nivel del sexo, los varones tienen un aparato reproductor externo. No pueden gestar, no pueden alumbrar y menos dar de lactar. Ellos tienen mucha producción de espermatozoides. Una vez un varón decía, lo único que yo envidio de las mujeres es que mi esposa pueda dar de lactar y yo no, porque el vínculo afectivo es muy fuerte. Y el biberón logra de alguna manera intentar emular ese contacto físico, ¿no? Definitivamente no es la piel del papá. En cuanto al género, las construcciones sociales y culturales van afinando estas diferencias de roles. Se tiene relación con los atributos, con las cualidades y las capacidades para afirmar el rol de varón y el rol de mujer. Hay restricciones para varones y restricciones para mujeres. Hay prescripciones diferenciadas tanto para hombres como para mujeres. Hay derechos y obligaciones distintas para varones y mujeres. Hay privilegios, hay exclusiones, hay vestimenta, hay ornamentos, hay accesorios diferenciados tanto para hombres como para mujeres. Y las costumbres de arreglo personal también son muy distintas. Recordemos que el contexto social va a ir afirmando la sexualidad, tanto en los varones como en las damas. El patrón de expresión afectiva en relación a la sexualidad se va a ir motivando, optimizando desde el hogar y se irá nutriendo del tipo de relación social que este hombre y esta mujer tenga y exponga en su diario vivir, en su cotidiano, en su centro laboral, en su centro de estudios. Influye mucho con qué patrón conductual te vas relacionando. Si es un patrón que afirma tu sexualidad, si es un patrón que desprecia tu sexualidad, si es un patrón que te anima a tener otro tipo de conducta, no acorde con tu sexo, con tu género. Eso también lo puedes decidir y conducir tú. Dios no va a hacer nada que nosotros podamos hacer. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y que la buena información seria y de calidad que ustedes van recibiendo a través de este curso en sexualidad familiar sea una bendición, no solo para tu vida, sino para de quienes te rodean. El Señor los acompañe y nos encontramos en una siguiente clase aquí en el Diplomado de Terapia Familiar.